Hola mis amigos, parece que en estos últimos días no dejan de llegar noticias un poco desalentadoras para todos esos cubanos que hoy tienen las esperanzas y la ilusión de emigrar hacia los Estados Unidos. Y es que si la semana pasada recibimos la noticia de que Donald Trump aseguró que eliminaría el programa de parol humanitario y la cita CBP-1 si llegara a la presidencia, y Kamala se negó a responder a la pregunta, y aunque no dijo que la eliminaría, tampoco dijo que lo iba a dejar. Pues hoy circula en las redes sociales otra noticia para nada agradable, y es que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos acaba de anunciar que los cubanos no podrán participar en el programa de visas de la diversidad, conocido comúnmente por los cubanos como Lotería o Bombo, un programa que cada año movilizaba a miles de cubanos por estos meses, llenando sus aplicaciones y manteniéndose esperanzados de que pudieran ser elegidos. Y es que esto pareciera una conspiración para detener el flujo de migrantes cubanos hacia los Estados Unidos, pero vamos a explicar por qué el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha tomado esta decisión, o por lo menos qué es lo que ellos fundamentan. Aquí en pantalla les muestro el comunicado que ha emitido el Departamento de Defensa y dice así: Instrucciones para el programa de visas de diversidad para inmigrantes de 2026. Descripción general del programa. El Departamento de Estado administra anualmente el programa de visas de diversidad para inmigrantes creado por ley. La sección 203, inciso 6 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece una clase de inmigrantes conocido como inmigrantes de diversidad, provenientes de países con tasas históricamente bajas de inmigración a los Estados Unidos. Y subrayo aquí: provenientes de países con tasas históricamente bajas de inmigración a los Estados Unidos. Para el año fiscal 2006 estarán disponibles hasta 55,000 visas de diversidad. No hay ningún costo para registrarse en el programa, pero las selecciones que tengan una entrevista programada deberán pagar una tarifa de solicitud de visa antes de realizar su solicitud de visa formal, donde un funcionario consular determinará si clasifican para la visa. Los solicitantes que sean seleccionados en el programa deben cumplir con requisitos de elegibilidad simples pero estrictos para calificar para una visa de diversidad. El Departamento de Estado determina a los seleccionados a través de un sorteo aleatorio por una computadora, o sea, que es una especie de lotería al azar. El Departamento de Estado distribuye visas de diversidad entre 7 regiones geográficas y ningún país puede recibir más del 7% de las visas de diversidad disponibles en un año. Es decir, que hay un requisito de cantidad por países. Para visa de diversidad 2026, los nativos de los siguientes países y áreas no son elegibles para presentar una solicitud porque, y esta es la explicación de por qué los cubanos ya no son elegibles. Más de 50,000 nativos de estos países inmigraron a los Estados Unidos en los 5 años anteriores. Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea, Venezuela y Vietnam. Aquí hay una nota aclaratoria y dice: con excepción de Cuba, que no es elegible para las visas de diversidad 2026, no hubo cambios en la elegibilidad con respecto al año fiscal anterior. Esto nos está diciendo que ya todos estos países que nos muestran en esta lista no pudieron participar tampoco el año pasado. Sin embargo, los cubanos sí habían podido seguir haciéndolo y por primera vez quedan fuera. Recordemos que en la Lotería de Visas 2025, un total de 2.348 cubanos resultaron ganadores, posicionando a Cuba con la mayor cantidad de ganadores latinos en el sorteo. Entonces, ¿por qué este año todo cambió? Pues aparentemente por la misma razón. Más de 14,000 cubanos han obtenido visas a través de este programa en los últimos 10 años, sin contar todos los que han llegado por diferentes vías. Y sobre todo porque los cubanos somos favorecidos por la Ley de Ajuste Cubano, lo que nos permite emigrar hacia los Estados Unidos con mayor facilidad que las personas del resto de los países. Si nos fijamos en el nombre de este programa, que se conoce también como Green Card, tarjeta verde, es Programa de Visa de Diversidad. Así que el propio nombre nos está diciendo cuál es el objetivo que persigue. El programa inició en 1990 para diversificar la población de inmigrantes de los Estados Unidos y selecciona solicitantes de una mayoría de países con baja tasa de inmigración a los Estados Unidos en los últimos 5 años.
Entonces deja claro que lo que buscan es diversificar la población de Estados Unidos con una representación más o menos homogénea de todos los países o regiones del mundo. Y para nosotros está claro que los cubanos no nos encontramos entre esos países que han aportado una baja tasa de inmigración en los últimos 5 años, sino todo lo contrario. Y aquí, claro, es la parte que muchos van a decir, pero bueno, los cubanos tenemos una situación diferente al resto de la mayoría de países. Bueno, para eso existen otros programas como el paro humanitario, que sí es entregado por razones humanitarias, como su nombre lo indica, el asilo político y la propia ley de ajuste cubano. Para entender que esto no es algo específicamente en contra de los cubanos, vamos a recordar que, como bien pudimos ver en esta lista, de los países que se acogen a paro humanitario, dígase Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, los únicos nacionales que pueden aplicar a la Lotería de Visas 2026 son los nicaragüenses. Incluso ya los venezolanos y haitianos no podían hacerlo desde años anteriores. Entonces, mis queridos cubanos, aunque es una noticia difícil de digerir, sé que muchos cubanos estaban esperando el 5 de octubre de 2024, fecha en la que iniciaría la próxima ronda de Lotería de Visas, correspondiente al año fiscal 2026, y que permanecerá abierta hasta el 9 de noviembre de 2024. Esto le ha caído como un cubo de agua fría, sobre todo a esas personas que no tienen familias en los Estados Unidos que lo patrocinen o le pongan el programa de reunificación familiar. Sabemos que este es un programa en el que muchos cubanos ponían sus esperanzas, ya que es gratuito y solo depende de la suerte y de la voluntad de Dios. El programa de visas de diversidad crea hasta 50,000 visas de inmigración que se otorgan a inmigrantes seleccionados al azar cada año. Y nada podía quitar que usted fuera uno de los afortunados ganadores. Pues sí, ya esta esperanza se esfumó para todos los cubanos. Pero hice este video porque sé que los pensamientos negativos llegan a nuestra mente humana con mucha facilidad. No es nada en contra de los cubanos. No quiere decir que el universo está conspirando en nuestra contra. Es una más en medio de tantas dificultades. Mantengamos los pensamientos positivos. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo video.